¿Qué pasaría si te dijera que Dios mismo sepultó a un hombre con sus propias manos y que el diablo peleó por su cuerpo? Esto no es fantasía, está en la Biblia, y lo que descubrirás hoy cambiará tu forma de ver la fe. Imagina por un momento que escalas una montaña. Tus piernas están cansadas, tu respiración es pesada, pero sigues subiendo. Llegas a la cima, miras hacia el horizonte y ves la tierra que esperaste toda tu vida, la tierra que Dios te prometió. Pero justo en ese momento, cuando estás a punto de tocarla, todo termina. Mueres allí, en la cima, viendo pero sin poder entrar. Ahora imagina algo aún más profundo. Imagina que no eres sepultado por manos humanas. No hay ceremonia, no hay multitudes llorando. Es Dios mismo quien cierra tus ojos y coloca tu cuerpo en la tierra. Y luego, algo inexplicable, nadie jamás encuentra tu tumba. Esto no es una parábola, no es una leyenda antigua, es un hecho bíblico. Y lo que vamos a revelar hoy tiene el poder de transformar tu comprensión sobre la fe, sobre la idolatría y sobre el plan eterno de salvación, porque lo que le sucedió a Moisés en sus últimos momentos no fue un accidente, fue un acto divino con un propósito tan profundo que todavía resuena en nuestros días. Y si prestas atención a cada palabra de este mensaje, descubrirás por qué Dios ocultó el cuerpo de uno de los hombres más grandes que jamás haya caminado sobre la tierra. Moisés no fue un hombre común. Desde su nacimiento, su vida estuvo marcada por lo sobrenatural. Nació en un tiempo de persecución cruel, cuando el faraón de Egipto había ordenado que todos los niños hebreos varones fueran asesinados. Pero su madre, movida por la fe, lo escondió durante 3 meses. Y cuando ya no pudo ocultarlo más, hizo algo extraordinario. Tomó una cesta de juncos, la selló con brea y colocó a su bebé en las aguas del río Nilo. Ese acto de fe no fue una locura, fue una profecía en acción, porque Moisés, cuyo nombre significa sacado de las aguas, fue literalmente salvado por Dios a través de las mismas aguas que debían destruirlo. La hija del faraón lo encontró, y en un giro que solo Dios podía orquestar, el niño hebreo que debía morir terminó siendo criado en el palacio real. Creció rodeado de lujo, de conocimiento, de poder. Fue educado en toda la ciencia de los egipcios. Aprendió estrategia militar, filosofía, matemáticas, astronomía. Tenía acceso a los secretos del imperio más poderoso del mundo. Pero aunque vivía entre coronas y oro, aunque vestía las túnicas de la realeza, había algo en su interior que no podía ser silenciado. Era el sangre de su pueblo, era la voz de su identidad, era el llamado de Dios que ardía en su corazón. Un día, Moisés salió a ver a sus hermanos hebreos, y lo que vio, lo quebrantó. Vio a un egipcio golpeando brutalmente a un esclavo hebreo. La injusticia lo consumió. La ira justa brotó de su alma, y en un acto impulsivo, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Pensó que nadie lo había visto, pero al día siguiente, cuando intentó intervenir en una pelea entre 2 hebreos, uno de ellos le dijo: ¿acaso piensas matarme como mataste al egipcio? En ese momento, Moisés supo que su secreto había sido descubierto, y cuando el faraón se enteró, ordenó matarlo. Así que Moisés huyó, dejó el palacio, dejó el poder, dejó todo lo que conocía y se fue al desierto de Madián. Allí, en el desierto, Moisés pasó 40 años cuidando ovejas, 40 años en el anonimato, 40 años en los que parecía que su vida había terminado antes de comenzar. Pero Dios estaba trabajando en silencio, estaba moldeando su carácter, estaba preparándolo para algo mucho más grande de lo que Moisés jamás podría imaginar. Porque el desierto no es solo un lugar de castigo, es un lugar de transformación. Es donde Dios quita todo lo que sobra y deja solo lo que es esencial. Y cuando Moisés estaba listo, cuando su corazón había sido refinado por el fuego del desierto, Dios se le apareció. Fue en el monte Horeb, también conocido como el monte de Dios. Moisés estaba llevando las ovejas de su suegro Jetro cuando vio algo que lo dejó sin aliento. Una zarza ardía en llamas, pero no se consumía.
El fuego ardía, pero las ramas permanecían intactas. Era una contradicción visual. Era un milagro silencioso. Y cuando Moisés se acercó para ver más de cerca, escuchó una voz que cambió su vida para siempre. Dios le dijo: Moisés, Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. En ese momento, Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, y entonces vino el llamado. Dios le dijo: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo. Moisés, el fugitivo, el pastor de ovejas, el hombre que había huido por su vida, ahora era llamado a regresar a Egipto, no como un criminal, sino como un libertador, no en su propio poder, sino con la autoridad del Dios Todopoderoso. Pero Moisés tenía dudas, tenía miedo. Le dijo a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios respondió con una de las promesas más poderosas de toda la Escritura: Yo estaré contigo. No importaba quién era Moisés, lo que importaba era quién estaba con él. Y esa es una verdad que tú y yo necesitamos entender hoy. No se trata de tu fuerza, se trata de su presencia. No se trata de tu capacidad, se trata de su poder. Cuando Dios te llama, Él también te equipa. Cuando Dios te envía, Él va contigo. Moisés regresó a Egipto, y lo que siguió fue una demostración del poder de Dios como nunca antes se había visto. Las 10 plagas cayeron sobre Egipto. El agua se convirtió en sangre. Las ranas invadieron la tierra. Los piojos, las moscas, la pestilencia, las úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas y finalmente la muerte de los primogénitos. Cada plaga era un juicio contra los dioses de Egipto. Cada milagro era una declaración de que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Y cuando el faraón finalmente dejó ir al pueblo, más de 2 millones de hebreos salieron de Egipto. Salieron con oro, con plata, con dignidad. Porque Dios no solo los liberó, los honró, y luego vino el momento más épico. El faraón cambió de opinión y persiguió al pueblo con su ejército. Los hebreos quedaron atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. No había salida, era el fin. Pero Moisés levantó su vara, y Dios abrió el mar. Las aguas se dividieron, y el pueblo caminó por tierra seca en medio del mar. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas regresaron y los cubrieron. Ni uno solo sobrevivió. La liberación fue completa, la victoria fue total. Y todo el mundo supo que el Dios de Israel es poderoso para salvar. Si este mensaje está tocando tu corazón, suscríbete a este canal ahora, porque lo que viene a continuación es aún más profundo. Y no querrás perderte ni una sola revelación de lo que Dios tiene para ti. Después de cruzar el Mar Rojo, el pueblo de Israel entró en el desierto, y allí, en medio de la arena y el silencio, Dios comenzó a revelar su carácter de una manera que jamás se había visto. No solo los había liberado de la esclavitud, ahora iba a enseñarles quién era Él, iba a darles su ley, iba a establecer un pacto eterno, y Moisés sería el mediador entre Dios y el pueblo. 3 meses después de salir de Egipto, llegaron al monte Sinaí, y fue allí donde Dios llamó a Moisés a subir a la montaña. El pueblo quedó abajo, esperando, y Moisés subió solo. Entró en la nube espesa donde estaba la presencia de Dios, y estuvo allí 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. En esa montaña, algo extraordinario sucedió. Dios no solo habló con Moisés, Dios escribió con su propio dedo. Tomó 2 tablas de piedra y grabó en ellas los 10 mandamientos. La Escritura dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Piensa en esto por un momento. El Dios que creó el universo, el Dios que formó las estrellas y los planetas, el Dios que habló y todo fue hecho,
Tomó tiempo para escribir su ley con su propia mano. No usó un ángel, no usó un profeta. Él mismo escribió, porque esa ley no era solo un conjunto de reglas, era una revelación de su santidad. Era un espejo del corazón humano, era el fundamento de la justicia eterna. Pero mientras Moisés estaba en la montaña, algo terrible estaba sucediendo abajo. El pueblo, cansado de esperar, comenzó a dudar, comenzó a murmurar, y finalmente hicieron algo que rompe el corazón de Dios. Le pidieron a Aarón, el hermano de Moisés, que les hiciera un Dios visible, un Dios que pudieran ver y tocar, un Dios que los guiara. Aarón, en lugar de resistir, cedió a la presión, reunió el oro del pueblo, lo fundió y formó un becerro, un ídolo, una imagen vacía. Y el pueblo comenzó a adorarlo. Dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Construyeron un altar, ofrecieron sacrificios y se entregaron a la inmoralidad y la idolatría. Dios vio todo desde el cielo y su ira se encendió. Le dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Dios estaba tan enojado que le dijo a Moisés, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Pero Moisés hizo algo increíble, intercedió por el pueblo, se puso en la brecha, le rogó a Dios que perdonara, le recordó las promesas que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y la Escritura dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Moisés descendió de la montaña con las 2 tablas de piedra en sus manos. Pero cuando vio al pueblo danzando alrededor del becerro de oro, cuando vio la rebelión con sus propios ojos, su corazón se llenó de dolor y de ira santa. Y en un acto simbólico poderoso, arrojó las tablas al suelo y las rompió. No porque la ley de Dios había fallado, sino porque el pueblo ya la había quebrantado. Las tablas rotas eran una imagen perfecta del corazón roto del pueblo. Y Moisés tomó el becerro de oro, lo quemó en el fuego, lo molió hasta hacerlo polvo, lo esparció sobre el agua y obligó al pueblo a beberlo. Fue una lección brutal pero necesaria. Los ídolos que amamos eventualmente nos destruyen. Después de ese día, Moisés volvió a subir al monte Sinaí, y allí, en una de las conversaciones más íntimas registradas en la Biblia, le pidió a Dios algo extraordinario. Le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés había visto milagros, había visto las plagas, había visto el mar abrirse, había hablado con Dios cara a cara, pero aún quería más, quería ver la gloria de Dios en su plenitud, y Dios le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, pero no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá. Y Dios puso a Moisés en una hendidura de la peña, lo cubrió con su mano y pasó delante de él proclamando su nombre. Entonces Jehová pasó por delante de él y proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. En ese momento, Moisés se inclinó a tierra y adoró, porque había visto algo que pocos humanos han visto. Había experimentado la presencia manifiesta del Dios viviente. Y cuando descendió de la montaña con las nuevas tablas de la ley, su rostro resplandecía. La gloria de Dios estaba sobre él de tal manera que el pueblo no podía mirarlo. Tuvo que cubrirse el rostro con un velo. Durante los siguientes 40 años, Moisés guió al pueblo por el desierto. Fueron años de milagros diarios. Dios les dio maná del cielo cada mañana. Les dio agua de la roca. Sus ropas no se desgastaron, sus pies no se hincharon. La columna de nube los guiaba de día y la columna de fuego de noche. Dios estaba con ellos en cada paso, pero también fueron años de rebelión constante. El pueblo se quejaba por la comida, se quejaba por el agua, se quejaba por el liderazgo. Hubo insurrecciones, hubo juicios,
Hubo momentos en que Dios tuvo que disciplinar severamente a su pueblo para enseñarles obediencia y reverencia. Y en medio de todo esto, Moisés soportó una carga que pocos hombres podrían llevar. Era el líder de más de 2 millones de personas. Era el mediador entre un Dios santo y un pueblo rebelde. Escuchaba sus quejas, resolvía sus disputas, intercedía por ellos una y otra vez, y a pesar de todo, permanecía fiel, permanecía humilde. La Biblia dice: «Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra». Esa mansedumbre no era debilidad, era fortaleza bajo control, era confianza en Dios en lugar de confianza en sí mismo. Era la marca de un hombre que sabía que sin Dios no era nada. Pero incluso Moisés tuvo un momento de fracaso. Un día, el pueblo volvió a quejarse por falta de agua, y Dios le dijo a Moisés que hablara a la roca, y ella daría agua. Pero Moisés, frustrado y enojado, golpeó la roca 2 veces con su vara. El agua salió. El pueblo bebió. Pero Dios le dijo a Moisés: «Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado». Ese fue el precio de un momento de desobediencia. Moisés vería la tierra prometida, pero no entraría en ella. 40 años de liderazgo fiel, 40 años de sacrificio. Y todo eso no pudo borrar las consecuencias de un acto de rebelión. Esto nos enseña algo profundo. Dios no tiene favoritos. Su palabra es firme. Su justicia es perfecta. Incluso sus siervos más fieles deben rendir cuentas. Y aunque Moisés no pudo entrar en Canaán, Dios no lo abandonó. No lo rechazó. No lo condenó. Simplemente cumplió lo que había dicho. Porque Dios es amor, pero también es verdad. Y en su amor nos disciplina. En su verdad nos enseña que cada acción tiene consecuencias. Pero en su gracia nunca nos deja solos. Llegó el día en que Moisés supo que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Tenía 120 años, pero la Escritura dice algo sorprendente sobre él. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Después de 4 décadas en el desierto, después de liderar a millones de personas, después de soportar el peso del liderazgo más difícil que cualquier hombre podría llevar, Moisés seguía fuerte. Su mente estaba clara, su cuerpo estaba sano, su espíritu estaba firme, pero Dios le dijo que era hora de partir, y Moisés aceptó con la misma humildad con la que había vivido toda su vida. Antes de morir, Moisés hizo algo profundamente hermoso. Reunió al pueblo de Israel y les habló por última vez. No fueron palabras de despedida vacías, fueron palabras de vida, fueron palabras de advertencia, fueron palabras de bendición. Durante todo el libro de Deuteronomio, Moisés repasó la historia del pueblo. Les recordó todo lo que Dios había hecho por ellos. Les recordó la ley. Les recordó las consecuencias de la obediencia y la desobediencia. Y luego, con la autoridad de un padre espiritual, les dijo: «A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia». Esa frase resuena a través de los siglos. Escoge la vida. No es solo una sugerencia, es un mandato lleno de amor. Es Dios diciéndole a su pueblo, diciéndonos a nosotros hoy: yo te he dado opciones. He puesto delante de ti 2 caminos. Uno lleva a la vida, a la bendición, a la plenitud. El otro lleva a la muerte, a la maldición, a la destrucción. Y la decisión es tuya. Dios no nos obliga, no nos manipula, nos da libre albedrío. Y con ese libre albedrío viene la responsabilidad de elegir sabiamente, porque nuestras elecciones determinan nuestro destino. Nuestras decisiones de hoy moldean nuestra realidad de mañana. Después de hablar al pueblo, Moisés bendijo a cada una de las tribus de Israel. Palabra por palabra, tribu por tribu, pronunció bendiciones proféticas sobre ellos. Y cuando terminó, Dios le dijo: «Sube a este monte de Abarim, al monte Nebo,
que está en la tierra de Moab frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes. Moisés obedeció, subió solo, no llevó compañía, no hubo despedida pública, no hubo procesión, solo un hombre anciano subiendo una montaña, sabiendo que no volvería a bajar, pero no subía con miedo, subía con fe, porque sabía que el mismo Dios que había estado con él en Egipto, en el desierto, en el Sinaí, estaría con él en ese último momento. Desde la cima del monte Nebo, Dios le mostró toda la tierra prometida. Le mostró Galaad hasta Dan. Le mostró todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés. Le mostró toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. Le mostró el Negev y la llanura, el valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y Dios le dijo: Esta es la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Imagina lo que Moisés sintió en ese momento. Ver con sus propios ojos la promesa que había perseguido durante toda su vida. Ver la tierra que Dios había jurado dar a su pueblo. Ver el destino final del Éxodo, pero saber que no podría cruzar, no podría entrar, no podría tocarla. Algunos podrían pensar que eso fue un castigo cruel. Algunos podrían sentir que Dios fue injusto. Pero la verdad es más profunda de lo que parece. Dios no estaba siendo cruel, estaba siendo fiel. Había dicho que Moisés no entraría a causa de su desobediencia en las aguas de Meriba. Y Dios cumple su palabra, siempre. Pero más allá de eso, había un propósito divino en todo esto, porque la misión de Moisés no era entrar en la tierra prometida. Su misión era sacar al pueblo de Egipto y llevarlo hasta las puertas de Canaán, y esa misión la cumplió con excelencia. Dios no lo estaba castigando, lo estaba honrando, lo estaba llamando a casa, y le estaba dando el privilegio de ver desde la perspectiva de Dios el cumplimiento de la promesa. Y entonces, allí en el monte Nebo, Moisés murió. La Biblia dice: Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Esa frase es poderosa. Murió conforme al dicho de Jehová. No fue un accidente, no fue una enfermedad, no fue un ataque enemigo, fue un acto soberano de Dios. Algunos rabinos antiguos interpretan esa frase de una manera aún más hermosa. Dicen que Moisés murió por el beso de Dios, que Dios mismo tomó su alma con ternura y la llevó a su presencia. No hubo dolor, no hubo lucha, solo un momento de transición del tiempo a la eternidad, de lo terrenal a lo celestial, de la promesa vista a la promesa cumplida en otra dimensión. Pero lo que sucedió después es lo que realmente nos deja sin aliento. La Biblia dice: Y lo sepultó Dios en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Lee eso de nuevo. Dios mismo lo sepultó. No fueron los ángeles, no fue Josué, no fue el pueblo, fue Dios. El creador del universo tomó el cuerpo de su siervo y lo colocó en la tierra con sus propias manos. Piensa en la dignidad de ese momento. Piensa en el honor. Piensa en el amor. Moisés había servido a Dios fielmente durante 80 años de su vida. Y en su muerte, Dios le dio el servicio final más íntimo que alguien podría recibir. Dios mismo se convirtió en su sepulturero. Pero hay algo más. Dios escondió el lugar de la sepultura. Nadie sabe dónde está. Nadie lo ha encontrado. Nadie lo encontrará jamás. Y eso no fue un descuido. Fue intencional. Fue estratégico. Fue absolutamente necesario. Porque Dios conocía el corazón humano. Conocía la tendencia del pueblo a idolatrar. Conocía el riesgo de que el cuerpo de Moisés se convirtiera en un objeto de adoración. Si el pueblo hubiera sabido dónde estaba su tumba, habrían construido un altar allí, habrían ofrecido sacrificios, habrían convertido el lugar en un santuario, y en lugar de adorar al Dios de Moisés, habrían terminado adorando a Moisés mismo. Y eso habría sido una tragedia espiritual. Esto nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza de la verdadera fe.
La fe cristiana no se centra en reliquias, no se centra en lugares sagrados, no se centra en los restos mortales de los santos. Se centra en el Dios vivo, se centra en la relación personal con el Creador, se centra en la adoración en espíritu y en verdad. Dios no quiere que veneremos tumbas, no quiere que adoremos huesos, no quiere que construyamos altares a los hombres, quiere que lo adoremos a Él, solo a Él, porque Él es digno, Él es santo, Él es el único que merece nuestra devoción total y absoluta. Y hay una advertencia aquí para nosotros hoy. Vivimos en una época donde muchas personas adoran a líderes religiosos más que a Dios. Siguen a pastores como si fueran salvadores. Reverencian a maestros como si fueran infalibles. Construyen su fe sobre hombres en lugar de construirla sobre la palabra de Dios. Y cuando esos hombres caen, como todos los hombres eventualmente caen, su fe se derrumba. Porque estaba construida sobre arena, estaba construida sobre carne y sangre, no estaba construida sobre la roca que es Cristo. Dios ocultó el cuerpo de Moisés para protegernos de ese error, para enseñarnos que ningún hombre, por más grande que sea, merece la adoración que solo pertenece a Dios. Pero la historia no termina con la muerte y sepultura de Moisés. Hay algo más profundo, algo más misterioso, algo que la mayoría de las personas nunca ha escuchado, y está registrado en uno de los libros más cortos y menos leídos del Nuevo Testamento, el libro de Judas. En el versículo 9, encontramos una declaración que nos deja completamente asombrados. Dice así: «Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda». Lee eso otra vez. El arcángel Miguel, uno de los seres más poderosos del cielo, estaba peleando con el diablo. Y la pelea era por el cuerpo de Moisés. Esto abre una puerta a una dimensión espiritual que la mayoría de nosotros nunca consideramos. Cuando Moisés murió, no solo hubo un evento físico en la tierra, hubo un conflicto espiritual en el reino invisible. Satanás quería el cuerpo de Moisés, y Dios envió a Miguel para impedirlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué el diablo pelearía por el cuerpo de un hombre muerto? ¿Qué podría ganar con eso? ¿Y por qué Dios consideró esto tan importante como para enviar a uno de sus arcángeles más poderosos a detenerlo? Las respuestas a estas preguntas nos revelan verdades profundas sobre la guerra espiritual, sobre la idolatría y sobre el plan redentor de Dios. Primero, necesitamos entender quién es Satanás y cómo opera. Satanás no es simplemente un ser malvado que disfruta causando dolor. Es un estratega, es un engañador, es alguien que conoce la naturaleza humana mejor que nosotros mismos y sabe exactamente cómo hacer que las personas se desvíen del camino de Dios. Una de sus tácticas más efectivas a lo largo de la historia ha sido la idolatría. No siempre introduce la idolatría de manera obvia. No le dice a la gente: dejen de adorar a Dios y adoren a un demonio. Eso sería demasiado claro. En lugar de eso, les da algo bueno, algo respetable, algo que parece espiritual, y los lleva lentamente a darle más honor del que merece, hasta que eventualmente, sin darse cuenta, están adorando a la criatura en lugar del Creador. Y eso es exactamente lo que Satanás quería hacer con el cuerpo de Moisés. Moisés era el líder más grande que Israel había conocido. Era el hombre que habló con Dios cara a cara. Era el que trajo la ley desde el Sinaí. Era el mediador del pacto. Era amado, respetado y reverenciado por todo el pueblo. Si Satanás hubiera podido acceder a su cuerpo, si hubiera podido revelarlo al pueblo, habría creado un culto. Habría hecho que la gente peregrinara a su tumba. Habría convertido el lugar en un santuario donde se ofrecerían sacrificios, donde se harían oraciones, donde la gente buscaría bendiciones no de Dios, sino del profeta muerto. Y con el tiempo, Moisés habría sido elevado a un estatus casi divino, y la adoración que pertenecía solo a Jehová habría sido compartida con su siervo. Esto no es solo una teoría, es exactamente lo que ha sucedido a lo largo de la historia con otros líderes religiosos.
Hay tumbas de profetas que se han convertido en lugares de adoración. Hay reliquias de santos que se veneran como si tuvieran poder en sí mismas. Hay tradiciones donde se ora a los muertos en lugar de orar al Dios vivo. Y todo esto comenzó con buenas intenciones. Comenzó con respeto, comenzó con honor, pero poco a poco cruzó la línea. Y lo que era veneración se convirtió en adoración. Lo que era respeto se convirtió en idolatría. Y Satanás logró su objetivo: desviar el corazón del pueblo del único Dios verdadero hacia algo creado, hacia algo inferior, hacia algo que no puede salvar. Dios sabía esto. Por eso escondió el cuerpo de Moisés. Por eso envió a Miguel a pelear contra el diablo. No era solo por el cuerpo físico, era por la integridad espiritual del pueblo. Era para protegerlos de caer en la trampa de la idolatría. Era para asegurarse de que la adoración se mantuviera pura, enfocada únicamente en el Creador y no en la criatura. Y Miguel, con la autoridad de Dios, peleó esa batalla, no con arrogancia, no con insultos, sino con humildad y con la confianza de que Dios mismo juzgaría al enemigo. Por eso dijo: «El Señor te reprenda». Miguel no dependía de su propio poder, dependía del poder y la autoridad de Dios. Y esa es una lección para nosotros también. Cuando enfrentamos batallas espirituales, cuando enfrentamos tentaciones, cuando enfrentamos al enemigo de nuestras almas, no luchamos en nuestra propia fuerza. No confiamos en nuestra propia sabiduría. No dependemos de nuestra propia justicia. Decimos lo mismo que Miguel dijo: «El Señor te reprenda», porque es Dios quien pelea por nosotros. Es Dios quien tiene la victoria. Es Dios quien tiene la autoridad sobre todo poder y principado. Nosotros solo necesitamos permanecer firmes en Él, confiando en su palabra, creyendo en su promesa de que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Porque la batalla no es nuestra, es de Él. Y Él ya ganó. Ahora, piensa en el pueblo de Israel después de la muerte de Moisés. Lloraron por él durante 30 días. La Biblia dice: «Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro del luto de Moisés». 30 días de luto, 30 días de dolor, 30 días de recordar todo lo que había hecho por ellos. Pero después de esos 30 días, tuvieron que seguir adelante. Tuvieron que seguir a Josué, el nuevo líder que Dios había levantado. Y aquí está la belleza de todo esto. Porque no tenían el cuerpo de Moisés, porque no tenían una tumba a la cual ir, no pudieron quedarse atrapados en el pasado. No pudieron construir su fe alrededor de un hombre muerto. Tuvieron que mirar hacia adelante. Tuvieron que confiar en el Dios vivo que seguía con ellos. Y eso es exactamente lo que Dios quería. No quería que su pueblo viviera en el pasado. No quería que se aferraran a Moisés como si él fuera su salvación. Quería que entendieran que Moisés fue solo un instrumento, un siervo, un mensajero. Pero el verdadero libertador, el verdadero salvador, el verdadero mediador, siempre había sido y siempre sería Dios mismo. Moisés cumplió su propósito, cumplió su misión, y luego fue llevado a casa. Pero Dios continuó, Dios siguió guiando, Dios siguió proveyendo, Dios siguió siendo fiel, porque Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Los hombres vienen y van, los líderes nacen y mueren, pero Dios permanece. Entonces, ¿qué aprendemos de este conflicto invisible por el cuerpo de Moisés? Aprendemos que hay una guerra espiritual real, que el enemigo está constantemente buscando maneras de desviarnos de la verdadera adoración, que incluso las cosas buenas, las cosas santas, las cosas respetables, pueden convertirse en ídolos si no tenemos cuidado. Aprendemos que Dios protege a su pueblo, incluso cuando no lo vemos, que Él pelea batallas en el reino invisible para preservar nuestra fe y mantenernos en el camino correcto. Y aprendemos que nuestra confianza nunca debe estar en hombres, por más grandes que sean, sino siempre y únicamente en Dios. Hoy en día, hay muchas personas que tienen sus propios ídolos. No son estatuas de oro o de madera,
son líderes religiosos, son maestros famosos, son pastores carismáticos, son autores populares. Y aunque estas personas pueden ser usadas por Dios, aunque pueden tener un ministerio legítimo, el problema viene cuando las elevamos por encima de lo que deberíamos, cuando confiamos más en sus palabras que en la palabra de Dios, cuando buscamos su aprobación más que la aprobación de Dios, cuando nuestra fe depende de ellos en lugar de depender de Cristo, y cuando caen, como todos los hombres eventualmente caen, nuestra fe se sacude, porque no estaba construida sobre el fundamento correcto. Dios ocultó el cuerpo de Moisés para enseñarnos algo eterno, para mostrarnos que la verdadera fe no se construye sobre reliquias, sobre tumbas, sobre restos mortales. Se construye sobre la palabra viva de Dios. Se construye sobre una relación personal con el Creador. Se construye sobre la confianza en Cristo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. Moisés fue grande, pero Cristo es mayor. Moisés fue fiel como siervo, pero Cristo es fiel como hijo. Moisés trajo la ley, pero Cristo trajo la gracia y la verdad. Y aquí está la conexión profunda que muchos pasan por alto. Moisés no solo fue un líder del pasado, fue una sombra, una figura, un tipo profético de alguien mucho mayor que vendría después. Fue una prefiguración de Cristo. Piensa en esto. Moisés fue salvado de las aguas cuando era bebé. Jesús fue salvado de la masacre de Herodes cuando era niño. Moisés pasó 40 días en el monte recibiendo la ley. Jesús pasó 40 días en el desierto siendo tentado, pero permaneciendo fiel. Moisés ayunó 40 días y 40 noches. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Moisés alimentó al pueblo con maná en el desierto. Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. Moisés sacó agua de la roca. Jesús es la roca espiritual que nos da agua de vida eterna. Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto para que quien la mirara fuera sanado. Jesús fue levantado en la cruz para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ves el patrón? Moisés apuntaba hacia Cristo. Cada milagro que hizo, cada acto de redención, cada momento de intercesión, todo apuntaba hacia el Mesías que vendría. Y cuando Jesús vino, él mismo hizo esa conexión clara. Le dijo a los líderes religiosos de su tiempo: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús estaba diciendo que Moisés escribió sobre él, que toda la ley, todo el sistema sacrificial, toda la historia del Éxodo, todo apuntaba hacia Cristo. Y si las personas realmente entendieran a Moisés, reconocerían a Jesús como el cumplimiento de todo lo que Moisés representaba. Pero aquí está la ironía trágica. Los mismos líderes religiosos que decían seguir a Moisés, que estudiaban la ley día y noche, que se consideraban expertos en las Escrituras, rechazaron a Cristo, porque habían convertido a Moisés en un ídolo. Habían convertido la ley en un fin en sí mismo, en lugar de verla como un medio que apuntaba hacia el Salvador. Habían construido su identidad religiosa alrededor de la letra de la ley, pero habían perdido el espíritu de la ley. Habían memorizado las palabras de Moisés, pero no habían entendido el mensaje de Moisés. Y cuando el mismo a quien Moisés profetizó apareció delante de ellos, no lo reconocieron, no lo aceptaron, lo rechazaron y finalmente lo crucificaron. Ahora, avancemos 1500 años desde la muerte de Moisés. Llegamos a uno de los momentos más extraordinarios registrados en los Evangelios. Se llama la Transfiguración. Jesús tomó a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a un monte alto. Y allí, delante de ellos, Jesús fue transfigurado. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Los discípulos estaban aterrorizados, asombrados y sin palabras, pero entonces algo aún más increíble sucedió. La Escritura dice: y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Moisés, el que había muerto 1500 años antes, apareció glorificado en ese monte. Apareció junto a Elías, y ambos estaban hablando con Jesús.
¿De qué estaban hablando? Lucas nos da el detalle. Hablaban de su partida, que iba a cumplir en Jerusalén. Estaban hablando de la muerte de Cristo. Estaban hablando de la cruz. Estaban hablando del sacrificio final que traería redención al mundo. Moisés, quien había representado la ley, y Elías, quien había representado a los profetas, ambos estaban testificando que Jesús era el cumplimiento de todo lo que ellos habían enseñado. La ley y los profetas apuntaban hacia este momento, hacia este sacrificio, hacia este Salvador. Y ahora, en la transfiguración, Dios estaba confirmando que Jesús era el Mesías prometido. Era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era el cumplimiento de todo el plan redentor desde el principio. Y aquí está la belleza de todo esto. Moisés no pudo entrar en la tierra prometida física, pero en la transfiguración vemos que entró en algo mucho mejor. Entró en la presencia glorificada de Cristo. Entró en la plenitud de la promesa espiritual, porque la tierra prometida terrenal era solo una sombra de algo mayor. Era una figura de la verdadera herencia que Dios tiene preparada para su pueblo. Y Moisés, aunque no pisó Canaán, recibió algo infinitamente superior. Recibió la resurrección, recibió la gloria, recibió el privilegio de estar al lado del Hijo de Dios en uno de los momentos más sagrados de la historia. Pero espera, hay algo más aquí que necesitamos entender. ¿Cómo es posible que Moisés apareciera en la transfiguración si había muerto 1500 años antes? ¿Qué había pasado con él después de su muerte? La respuesta nos lleva de regreso al conflicto entre Miguel y Satanás. Satanás quería el cuerpo de Moisés para convertirlo en un objeto de idolatría. Pero Dios tenía otros planes. Algunos teólogos creen que Dios resucitó a Moisés después de su muerte, que no solo escondió su cuerpo, sino que lo levantó de los muertos y lo llevó a su presencia. Y la evidencia de esto es la transfiguración, porque Moisés no apareció como un espíritu desencarnado. Apareció en forma glorificada, con un cuerpo, capaz de hablar y de ser visto. Esto tiene un significado profundo. Significa que la muerte no fue el final para Moisés. Significa que aunque no pudo entrar en Canaán por su desobediencia, Dios no lo rechazó. Dios lo redimió. Dios lo restauró. Dios lo glorificó. Y esto nos habla de la gracia inmensa de Dios. Nos habla de que incluso cuando fallamos, incluso cuando desobedecemos, incluso cuando las consecuencias de nuestros errores nos impiden alcanzar ciertas bendiciones terrenales, Dios no nos abandona. Él tiene un plan mayor, tiene una promesa más grande, tiene una redención más completa. Y si permanecemos fieles a Él hasta el final, como Moisés lo hizo, Él nos recibirá en gloria, nos dará la herencia eterna, nos transformará en su imagen. Pedro, cuando vio esta escena gloriosa, quedó tan impactado que no sabía qué decir. Propuso construir 3 tabernáculos, uno para Jesús, uno para Moisés y uno para Elías. Básicamente, quería quedarse allí para siempre. Quería preservar ese momento. Quería honrar a los 3 por igual. Pero entonces vino una nube que los cubrió y una voz desde el cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd». Dios mismo corrigió a Pedro. Le dijo: «No pongas a Moisés y a Elías al mismo nivel que mi Hijo. Ellos fueron siervos fieles, pero Jesús es mi Hijo. Ellos trajeron mi mensaje, pero Jesús es mi palabra viva. Honra a los profetas, pero adora solo a Cristo». Y cuando los discípulos levantaron sus ojos, solo vieron a Jesús. Moisés y Elías habían desaparecido. Solo quedó Cristo, porque al final todo apunta hacia Él, todo se centra en Él, todo encuentra su significado en Él. Moisés cumplió su propósito, Elías cumplió su propósito, pero Cristo es el propósito. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él, y aunque honramos a los hombres y mujeres de fe que vinieron antes, aunque aprendemos de su ejemplo, aunque nos inspiramos en su fidelidad, nuestra adoración, nuestra confianza, nuestra esperanza
debe estar únicamente en Jesucristo, porque Él es el único digno. Él es el único que murió por nosotros. Él es el único que resucitó. Él es el único que tiene las palabras de vida eterna. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Significa que debemos examinar nuestros corazones. Debemos preguntarnos, ¿en qué estoy poniendo mi confianza? ¿En qué estoy construyendo mi fe? ¿Está anclada en un hombre, en una denominación, en una tradición, en una experiencia? ¿O está anclada en Cristo? Porque todo lo demás puede fallar. Todo lo demás puede decepcionarnos. Todo lo demás puede cambiar. Pero Cristo permanece. Él es la roca sólida. Él es el fundamento seguro. Él es la promesa inquebrantable de Dios. Ahora llegamos al corazón de todo este misterio. Y es aquí donde todo cobra sentido. Dios ocultó el cuerpo de Moisés no solo para prevenir la idolatría. Lo hizo para enseñarnos 3 lecciones eternas que transformarán tu vida si las comprendes y las aplicas. Estas no son solo lecciones históricas, son principios espirituales que determinan la calidad de tu fe, la profundidad de tu relación con Dios y el destino de tu alma. Y si prestas atención a cada palabra de lo que viene ahora, saldrás de este mensaje completamente transformado. Porque estas verdades tienen el poder de liberarte de las cadenas religiosas, de romper los ídolos ocultos en tu corazón y de establecerte sobre el fundamento sólido de la fe verdadera. La primera lección es esta: obediencia hasta el fin. Moisés no entró en la tierra prometida. No tocó el suelo que había soñado pisar durante 40 años. No cruzó el Jordán con el pueblo. No celebró la victoria final, pero nunca dejó de obedecer. Nunca dejó de servir. Nunca dejó de confiar en Dios. Incluso cuando Dios le dijo que moriría sin entrar en Canaán, Moisés no se rebeló, no se amargó, no se quejó. Simplemente aceptó la voluntad de Dios y continuó siendo fiel hasta su último aliento. Y eso es verdadera madurez espiritual. Eso es verdadera fe, porque la fe no se mide por las bendiciones que recibes. Se mide por tu fidelidad cuando las bendiciones no llegan. Muchas personas sirven a Dios mientras las cosas van bien, mientras reciben respuestas a sus oraciones, mientras experimentan milagros, mientras sienten su presencia. Pero cuando llegan las pruebas, cuando las promesas tardan, cuando las puertas se cierran, cuando Dios dice no en lugar de sí, su fe se tambalea. Comienzan a dudar, comienzan a quejarse, comienzan a alejarse, pero no Moisés. Él había aprendido algo que pocos aprenden. Había aprendido que servir a Dios no es un contrato comercial donde das algo para recibir algo. Es una relación de amor donde confías en Él incluso cuando no entiendes, donde le obedeces incluso cuando duele, donde permaneces fiel incluso cuando el camino es difícil, porque Dios es digno de ser obedecido no por lo que te da, sino por quién es Él. Y aquí está la verdad poderosa. Aunque Moisés no entró en Canaán, su obediencia no fue en vano. Su fidelidad no fue desperdiciada. Dios lo recompensó de una manera que va más allá de cualquier bendición terrenal. Lo llevó a su presencia, lo glorificó, lo resucitó. Y 1500 años después, lo hizo aparecer en el monte de la Transfiguración junto al Mesías. Moisés perdió Canaán, pero ganó la eternidad. Perdió lo temporal, pero ganó lo eterno. Y eso nos enseña que Dios siempre recompensa la fidelidad. Tal vez no de la manera que esperamos, tal vez no en el tiempo que deseamos, pero siempre lo hace, porque Él es justo, Él es fiel, y Él no olvida ningún acto de obediencia hecho en su nombre. La segunda lección es adoración sin ídolos. Esta es quizás la lección más urgente para la iglesia de hoy, porque la idolatría no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. En los tiempos antiguos, las personas hacían estatuas de oro y madera y se inclinaban ante ellas. Hoy, la idolatría es más sutil, es más sofisticada, es más peligrosa, porque no siempre la reconocemos. Hoy, las personas hacen ídolos de sus líderes religiosos, de sus pastores, de sus maestros, de sus teólogos favoritos. Escuchan sus sermones más que la palabra de Dios.
confían en sus palabras más que en las Escrituras, defienden sus errores en lugar de defender la verdad. Y cuando esos líderes caen, cuando cometen pecado, cuando se revelan sus fallas, la fe de muchos se derrumba, porque nunca estuvo construida sobre Cristo, estaba construida sobre un hombre. Otros hacen ídolos de sus experiencias espirituales, de ese momento poderoso que vivieron en un retiro, de esa manifestación sobrenatural que presenciaron, de ese sentimiento intenso que experimentaron en la adoración, y pasan el resto de sus vidas persiguiendo ese sentimiento, tratando de repetir esa experiencia, y cuando no viene, se sienten vacíos, se sienten abandonados, se sienten como si Dios los hubiera dejado. Pero la verdad es que Dios no los dejó. Simplemente nunca aprendieron a construir su fe sobre su palabra en lugar de sobre sus emociones. La fe verdadera no depende de lo que sientes, depende de lo que Dios ha dicho. Y lo que Dios ha dicho es eterno, inmutable, confiable, sin importar lo que tus emociones te digan. Otros hacen ídolos de sus denominaciones, de sus tradiciones, de sus rituales. Creen que la manera en que su iglesia hace las cosas es la única manera correcta, que su interpretación teológica es la única válida, que su forma de adorar es la única que Dios acepta. Y en lugar de unirse al cuerpo de Cristo, se dividen, se critican unos a otros, se juzgan, se separan. Y mientras tanto, el mundo observa y dice, si así se tratan los cristianos entre sí, ¿por qué querría yo ser parte de eso? La idolatría no solo nos aleja de Dios, también divide el cuerpo de Cristo, y eso rompe el corazón de Dios. Porque Jesús oró, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ¿cómo evitamos la idolatría? Hacemos lo mismo que Dios hizo con el cuerpo de Moisés. Lo escondemos, no en el sentido literal, sino en el sentido espiritual. No permitimos que nada ni nadie ocupe el lugar que solo Dios merece. Honramos a nuestros líderes, pero no los adoramos. Apreciamos nuestras experiencias, pero no las idolatramos. Valoramos nuestras tradiciones, pero no las elevamos por encima de la palabra de Dios. Y sobre todo, mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque solo Él es digno. Solo Él murió por nosotros, solo Él resucitó, solo Él tiene el poder para salvarnos. Y cuando mantenemos a Cristo en el centro, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Los líderes se convierten en siervos útiles, no en salvadores. Las experiencias se convierten en bendiciones momentáneas, no en fundamentos. Las tradiciones se convierten en herramientas, no en ídolos. La tercera lección es, Dios cuida de los suyos, incluso después de la muerte. Esta es la lección más consoladora de todas. Moisés murió solo en una montaña, sin familia a su lado, sin amigos sosteniendo su mano, sin una multitud despidiéndose. Pero no estaba solo. Dios estaba con él. Y no solo estuvo con él en sus últimos momentos. Dios mismo lo sepultó. Tomó su cuerpo con ternura, lo colocó en la tierra con honor, lo protegió de ser profanado y lo guardó hasta el día de la resurrección. Eso es amor, eso es cuidado, eso es fidelidad divina. Y si Dios hizo eso por Moisés, ¿cuánto más hará por ti? Si Dios cuidó de su siervo incluso en la muerte, ¿no cuidará de ti en la vida? La Biblia dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Dios no es indiferente cuando sus hijos mueren, no los abandona, no los olvida, los recibe en sus brazos, los lleva a su presencia, los corona con gloria y honor. Y un día, cuando Cristo regrese, los resucitará en cuerpos glorificados, incorruptibles, inmortales, porque la muerte no es el fin para los que creen en Cristo, es solo una transición, es un paso de lo temporal a lo eterno, de lo terrenal a lo celestial, de la promesa vista a la promesa cumplida. Y mientras tanto, mientras esperamos ese día glorioso, podemos vivir sin miedo,
podemos vivir con esperanza. Podemos vivir con la certeza de que nada, ni siquiera la muerte, puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Moisés no necesitó una tumba visible para ser recordado. No necesitó un monumento de mármol. No necesitó una estatua con su nombre. Su legado no está en un lugar físico. Está en la palabra de Dios. Está en los 5 libros que escribió. Está en las generaciones que fueron bendecidas por su obediencia. Está en cada persona que lee su historia y aprende a confiar en Dios. Y tú tampoco necesitas construir monumentos para dejar un legado. No necesitas que las personas te recuerden por tus logros. Necesitas vivir de tal manera que cuando partas, los que quedan vean a Cristo en ti, que vean su amor, que vean su fidelidad, que vean su gracia. Porque al final no se trata de qué tan grande fuiste tú. Se trata de qué tan grande es el Dios al que serviste. El túmulo de Moisés está vacío porque está escondido, pero el túmulo de Jesús está vacío porque Él resucitó. Y ahí está toda la diferencia. La fe cristiana no se ancla en restos mortales, sino en la victoria de la vida sobre la muerte. Moisés terminó su misión con fidelidad, pero Cristo completó la redención eterna. Ahora te pregunto, ¿dónde anclas tu fe? ¿En un hombre o en la palabra viva de Dios? Porque el mayor legado de Moisés no fue su liderazgo ni sus milagros, fue su obediencia silenciosa, incluso cuando nadie más podía ver. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete a este canal ahora y activa la campanita. Dale like, comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Y déjanos en los comentarios cómo Dios habló a tu vida hoy. No te pierdas los próximos videos que aparecerán en tu pantalla, donde revelaremos más misterios profundos de la Biblia que transformarán tu fe. Que el Señor te bendiga y que tú, como Moisés, confíes en Dios incluso cuando la promesa parece distante. Porque Dios cuida, ahora y para siempre, para